¿Qué pasa si hubiera una película de su vida? O si tuvieras que escribir un libro de su vida, ¿de qué pensarías primero? ¿En los eventos más importantes en la vida? ¿Eventos grandes en la vida? Y tal vez vas a pensar, pues, ¿cómo pasó todo eso? ¿Qué pasó antes de ese evento? ¿Y cómo ese evento cambió mi vida o cambió mi historia? Tal vez pensarías en temas, como cuáles son los temas que hay en mi vida. Esperanza, adversidad. Si hubiera una película de su vida, ¿cómo sería? ¿Cómo lo escribirías? Tengo esa pregunta para ustedes hoy, porque es una buena manera de pensar en dar gracias a Dios, agradecer a Dios. Es pensar de la vida en total, pensar de la historia de su vida. En el Salmo que vamos a estudiar hoy, el segundo versículo dice eso. Aquí está. Que lo digan los redimidos del Señor. Que lo digan los redimidos del Señor. O que cuenten su historia. Y en ese salmo vamos a ver que cuando Dios quiere que le agradecemos, Él quiere que pensemos en nuestra historia. Y hay una buena razón por hacerlo. Porque cuando piensas en, pues quiero agradecer a Dios por lo que tengo, ¿en qué pensamos? En lo que tenemos como aquí, ese día, esa semana, lo que está pasando ahora. Pero si pensamos en nuestra historia en total, ¿qué pasa? Pues vemos la vida de otra perspectiva. De pensar, pues, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué está haciendo en ese momento en mi vida? Y cómo eso cabe como parte de mi historia en total. De verdad, pensar en su historia es una manera de agradecer a Dios, de pensar en su vida en total. Y eso no solo es, pues, eso no es mi idea, pero en la Biblia, cuando Dios quiere que la gente piense en agradecer a Dios, Dios guía a la gente a la historia. La historia de su vida, de su gente, de la Biblia. Si queremos agradecer a Dios más, vamos a mirar más nuestra historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un día, vamos a decir, una tradición de Día de Acción de Gracias. No fue ese día exactamente, pero había un costumbre. Después de la cosecha, o después de la primera parte de la cosecha, una persona trae una cesta con lo primero de su cosecha. Y la persona vino al sacerdote a presentar esa ofrenda a Dios. A decir, es decir, lo primero de lo que tengo es tuyo, Señor. O todo eso y lo más que viene de ti. Y quiero agradecerte y traerte como la primera parte. Pero había algo también que decir cuando traes esa ofrenda. Voy a leerlo en Deuteronomio, si lo tenemos en la pantalla aquí. ¿No? Ok. Voy a leerlo después de traer la cesta. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Eso es pues la historia de Jacob. Él cuando estaba se fue de su hermano, de su gemelo, Esaú, y fue a Padan Aram. Entonces se refiere a Jacob como un arameo. Okay.
Descendió a Egipto con poca gente. Vivió ahí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros antepasados, y Él escuchó nuestro ruego y vio nuestra miseria, nuestro trabajo y nuestra opresión. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a ese lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Cada vez, esa costumbre de agradecer a Dios, ese párrafo es lo que diría la persona que trae su ofrenda. ¿Qué está haciendo tal persona? Está contando su historia para agradecer a Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Pues la cosecha que tengo, lo que tengo, la ofrenda que tengo, eso es mío, pero de verdad no viene de mí. Pues mira a Dios, ¿qué Él ha hecho en mi vida, en la historia de mi familia en Egipto y hasta esta tierra, y lo que tengo no es de mi propia fuerza, todo es de ti, Señor. Eso es la razón por esa costumbre de contar la historia para agradecer a Dios. Entonces lo que vamos a hacer hoy es leer y estudiar un salmo, el Salmo 107, que es un salmo que cuenta historias. El primer versículo dice, en ese salmo, dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Otra vez, que lo digan los redimidos del Señor, que cuenten su historia. En ese salmo vamos a ver 4 historias de redención. 4 historias de redención. Y cuando ustedes escuchen las historias, quiero que piensen en 2 cosas. Primero, ¿reconoces una historia de la Biblia? ¿Okay? Vamos a escuchar unas historias y puedes pensar, ¿quién es en la Biblia? ¿Algo que reconozco o no? Y otra cosa sería pensar, pues cómo esa historia de redención es como la historia mía, espiritualmente. O cómo esta historia explica la historia de redención, la historia espiritual. Ok, entonces la primera historia. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Hemos leído eso, voy a leerlo otra vez. Es como un coro que va a ser repetido en ese salmo. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Entonces, ¿qué está describiendo esta historia? Voy a leer los primeros versículos otra vez. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Okay, cuando piensas de un desierto, ¿de cuál historia piensas? ¿Los israelitas esperando la tierra prometida? ¿Podría ser? También podría ser la nación de Israel, cuando la nación de Babilonia vino a conquistar esa tierra y a traerlos como cautivos a otro país que no fue el suyo, una tierra extraña, y esperaban regresar
a su hogar. Pero ¿qué hace Dios en esa historia? Dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Eso es el Dios que agradecemos, el Dios que adoramos, uno que escucha los que claman a Él. Un Dios que le encanta encontrar los que están en desiertos y darles un hogar. Para los sedientos, los hambrientos, a darles comida, a satisfacerlos. Me hace pensar en esas palabras de Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Dios no solo salva del desierto literalmente personas, como hizo en el pasado, pero ¿qué hace espiritualmente? Hay gente que tiene sed espiritualmente, que tiene hambre espiritualmente y no están satisfechos. ¿Ustedes lo han experimentado en la vida? Creo que sí, para mí sí. Pues en las cosas de la vida, ¿a qué miras para encontrar algo que te satisface? ¿Trabajo? ¿Éxito? ¿Relaciones? ¿Entretenimiento? ¿Vacaciones? Y hay felicidad en esas cosas, pero no nos satisfacen para siempre. No es una satisfacción que perdura. Pero ¿qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Dios sabe cómo satisfacer los deseos más profundos de nuestras almas. Él sabe porque Él nos creó. Él sabe lo que necesitamos y Él puede darnos lo que necesitamos. El perdón de nuestros pecados, una identidad inquebrantable, un hogar eterno. Eso es lo que Dios hace. Y pues esa historia de los que vagaban en el desierto podría ser mi historia, tu historia. Y como fin de esa historia dice que den gracias al Señor por su gran amor. Vamos a tratar iba a ponerlo en la pantalla para que nosotros podamos decirlo juntos, pero pueden repetir. Que den gracias al Señor, por su gran amor. Ok, otra vez. Que den gracias al Señor por su gran amor. Que den gracias por su gran amor. Excelente. La segunda historia. Afligidos y encadenados. Habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Y repite, por favor, que den gracias al Señor por su gran amor. Por sus maravillas en favor de los hombres, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Okay, esta historia de redención, ¿de qué se trata? Pues afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. ¿De quién está hablando? ¿Podría ser otra vez los israelitas en Babilonia? Por su rebeldía, por idolatría, por no escuchar a Dios, Dios pues dijo, los babilonios van a poder conquistar su nación. Ustedes van a otro país, en cadenas, en oscuridad. Pero ¿qué hace Dios? Él los salvó.
de ¿qué dice? Las más densas tinieblas. Rompió las cadenas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Es su carácter, es su personalidad. Le encanta salvar, a liberar, a dar libertad a los esclavos y dar luz a los que están en las tinieblas. Me hace pensar del libro de Isaías, cuando el profeta dice sobre Jesús: me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. O, en las palabras de Cristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ha traído luz a nuestra oscuridad. De verdad, sin la palabra de Dios, sin su consejo y la gracia y el evangelio, no hay luz. Estamos en un lugar en ese mundo en que hay mucha luz, mucho sol. Pero en esa comunidad hay oscuridad, ¿no? Hay oscuridad espiritual aquí. Hay gente que no conocen a Dios o no conocen su amor. No saben que el perdón de sus pecados es un regalo totalmente gratis. Hay gente que están buscando algo para satisfacer el alma, pero no saben, porque no tienen la luz. ¿Y dónde está la luz? En Cristo Jesús. Gracias a Dios que lo tenemos, porque esa historia es nuestra historia. Ustedes saben cómo es sentir como un esclavo al pecado. Imagino que sabes. ¿Sabes cómo es no poder escapar de tus pecados? Como tus pecados habituales, tal vez. Como quieres salir de ese pecado, escapar, huir de ese pecado, pero no puedes. O tal vez fue un error, un pecado hace meses o hace años. Ya ha pasado, pero todavía lo recuerdas. No puedes olvidar. Y la culpa queda contigo. ¿Cómo podemos escapar de esa esclavitud? Pues en Cristo hay salvación. En Cristo hay libertad. Porque Cristo pagó la deuda para liberar los cautivos, nosotros. Entonces, repite por favor, que den gracias al Señor por su gran amor. La historia número 3. Se volvieron necios por sus rebeldías y fueron afligidos por sus iniquidades. Todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Y repite por favor, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Entonces, ¿qué está pasando en esta historia? No es tan clara como los otros dos. Dice, se volvieron necios por sus rebeldías y fueron afligidos por sus iniquidades. Afligidos por sus iniquidades. Todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. Si conoces bien el libro de los Salmos, tal vez has oído los salmos de arrepentimiento. ¿Cómo describe el autor de esos salmos? ¿Cómo se siente sobre su vergüenza, su culpa? No es solo algo mental, es algo que se siente físicamente. Un dolor en el cuerpo por la culpa del pecado. Un dolor en el centro de sí mismo.
como estas palabras de unos salmos, 32 y 102. Mientras guardé silencio sobre mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi corazón decae y se marchita como la hierba, hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes quejidos se pueden contar mis huesos. La verdad es que la culpa y la vergüenza del pecado, si no encontramos la solución en Cristo, puede destruir su alma, su identidad. Tal vez sabes cómo es. Cuando sientes la culpa de su pecado, no hay nada que puede quitarlo. Puedes tratar de distraerte de ese sentimiento de ser culpable, con actividad, con trabajo, con entretenimiento, pero sabes que eso no funciona. Regresa ese sentimiento otra vez. Puedes tratar de evitarlo, ignorarlo, llenar la vida con otras cosas, pero sabes que, ¿cómo es? Cuando te sientes culpable, no hay nada que puede quitar ese sentimiento. ¿Qué dice Dios en ese salmo? Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Dios envió su palabra para los que son deprimidos, que sienten muy mal por sus pecados. Dios envía su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Como aquí en Efesios capítulo 1, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Si te sientes culpable, escucha las palabras de Dios. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Lo tenemos. No algún día, hoy, ahora. Por el sacrificio de Cristo, el perdón de tus pecados es tuyo. Es tuyo. No hay nada más que hacer para merecerlo. Es un regalo de Dios. Conforme a las riquezas de su gracia. Dios tiene riquezas de perdón para ti. Entonces no hay un límite a su perdón. Es tuyo. Tal vez eso es tu historia. Los pecados que no podemos olvidar, Dios ha dicho, los he olvidado. No los voy a recordar. Entonces, otra vez, que den gracias al Señor. Que den gracias al Señor por su gran amor. Gracias. Ok, la última historia de redención. Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar sucaron las muchas aguas. Ahí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les sirvió toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Repite, por favor. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en las asambleas del pueblo, que lo alaben en el consejo de los líderes. ¿De qué trata esa historia de redención? Marineros en el mar, en una tormenta. En ese mundo, los seres humanos han podido controlar mucho. Pero el mar, no.
En la historia de los seres humanos, el mar como siempre es un símbolo de lo que no podemos controlar. Lo que no podemos hacer algo para controlar. En la Biblia, cuando la Biblia quiere, como en el libro de Apocalipsis, cuando quiere describir algo que no podemos controlar, viene del mar. Y cuando la Biblia describe el cielo, ¿qué dice? Y no habrá mar. ¿Por qué tenemos esa historia de redención? ¿Cómo nos ayuda? Hay veces en la vida en que no estamos en control. Muchas veces en la vida. Podemos ser muy talentosos, sabios, pero hay veces en que no hay control. En esa historia había marineros muy talentosos, pero como hebreos tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió toda su pericia, en su angustia. Hay veces en esa vida en que no podemos hacer nada. El tráfico, cáncer y muchos más. Y probablemente la más que vives en ese mundo, la más que reconoces que no tienes la habilidad de controlar su futuro, ni hoy. ¿Qué hacemos cuando estamos en el medio de una tormenta? En que intentamos de cambiarlo o de hacer algo, pero no tenemos control. ¿Qué hacemos? Pues hay otro coro en ese salmo que hemos repetido. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. ¿De quién piensas en la Biblia cuando oyes esa historia? ¿Jonás podría ser? O tal vez una historia que no pasó en el momento de que escribieron ese salmo. Los discípulos con Jesús en el mar Galileo, una gran tormenta, y especialmente esas palabras, cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Cuando estás en una tormenta, quiero que sepas que Dios está contigo. Como Jesús estaba en el barco con sus discípulos, Dios está en el barco contigo. Y como Jesús dijo unas palabras y cambió la tempestad en suave brisa, Dios puede hacerlo en tu vida también, inmediatamente. Estamos fuera de control, pero Dios está en control completamente. Él sabe, Él puede ayudar. Entonces, es por eso que oramos a Él. Porque clamamos al Señor. Porque, ¿qué dice? Clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Conmigo, que den gracias al Señor por su gran amor. ¿Cómo es la historia de tu redención? De esas cuatro historias, del mar, el desierto, cadenas y oscuridad, o la culpa de aflicción. ¿Cuál historia es la suya, la más parecida? Tal vez parte de cada uno. Pero imagínate, okay, aquí hay tantas historias bonitas. Tantas historias bonitas de la redención de Dios. Imagínate si tuviéramos el tiempo de contarlos, de escucharlos. Y como tu historia está conectado con el mío, el tuyo con el suyo. Como Dios está usando nosotros en las historias de otras personas
para traer luz en la oscuridad. Y en nuestras historias bonitas, ¿quién es el héroe? ¿Tú? ¿Yo? No, Jesucristo, nuestro Señor. Quien rompe cadenas, que trae luz a las tinieblas, que calma la tormenta. De verdad, todas nuestras historias son parte de la gran historia de Dios que está escribiendo dentro de nuestras vidas. Y qué bueno que sabemos que nuestras historias tienen un fin feliz. Podemos estar seguros, podemos tener certeza de que nuestras historias tienen un fin feliz. Porque sabemos a dónde vamos. Y también porque sabemos que Dios le encanta contar historias de redención. Es su historia favorita. Y es tu historia también. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Entonces esta semana, el Día de Acción de Gracias, si quieres agradecer a Dios, quiero que piensen en su historia. De esta perspectiva, de su historia. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Otra vez. Que den gracias al Señor por su gran amor. Amén.